presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece un mensaje en el marco del 105 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz. Escuchemos. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ciudadano gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, oficiales, cadetes de la Armada de México, familiares de cadetes que están acompañándonos en esta ceremonia, amigas, amigos todos, paisanas, paisanos. Digo esto último para recordar que soy veracruzano. Algunos podrán decir que ¿por qué lo tengo que recordar? Mi padre era veracruzano de la cuenca del Papaloapan y mi madre de un puerto de Tabasco, de frontera. Y de acuerdo a la Constitución de Veracruz, en el artículo 11, los hijos de padres veracruzanos son veracruzanos. Y me da mucho gusto participar en esta ceremonia de toma de protesta a cadetes que están ingresando a esta heroica Escuela Naval de Veracruz. Es muy importante estar en esta Escuela Naval y recordar lo sucedido en 1914. Tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Tenemos que conocer nuestra historia. Decía Cicerón, o a él se le atribuye, de que la historia es la madre de la vida, la maestra de la vida. Se habla de Veracruz como el puerto 4 veces heroico. Y si revisamos el porqué del heroísmo de los veracruzanos en estas 4 memorables ocasiones, encontramos que siempre ha sido para defender a nuestra patria y de cómo nuestros antepasados, nuestros héroes, han luchado en distintas épocas por la libertad, por la justicia, por la defensa de nuestra soberanía.
la primera vez que se considera a Veracruz como puerto heroico es por defender a la patria luego de un intento de reconquista de España, 1826. Ya se había consumado la independencia, 1821, pero no conformes, los españoles querían seguirnos manteniendo como colonia. Por eso se organizaron desembarcos, invasiones, hasta que se estableció que México iba a ser una nación libre, independiente y soberana. Pero esto significó resistir aquí en Veracruz por más de tres años, hasta expulsar a los ocupacionistas. La segunda vez que es reconocido el heroísmo de los veracruzanos se da en un intento de intervención, en ese entonces de Francia, 1938. Una guerra injusta. Se querían cobrar cuentas pendientes hasta por pleitos que se originaron entre liberales y conservadores, entre facciones en ese entonces, y se afectó un establecimiento comercial de un ciudadano francés, una pastelería. Por eso se llamó a esa intervención la Guerra de los Pasteles. Se toma el puerto de Veracruz, hay defensa. En ese entonces, Antonio López de Santana destaca defendiendo al país, porque así pasa también en la historia. No siempre los villanos actúan de la misma manera, son procesos sociales, políticos. Santana, en el inicio, actuó como patriota y luego terminó como traidor. Y eso se puede decir de otros políticos civiles o militares. En esa ocasión, 1938, defiende el puerto. Es cuando pierde la pierna. Y el pueblo de Veracruz resiste y se logra la paz. No tardó mucho tiempo y de nuevo, esta sí, una invasión más dolorosa, dañina, que entristeció a nuestro pueblo. La invasión estadounidense de 1847 se enfrentó aquí en Veracruz, como en todos los puertos del Golfo, la embestida de las tropas invasoras, pero
no fue posible el que saliera victorioso nuestro pueblo. Fue una derrota. Nos arrebataron la mitad de nuestro territorio. Fue un gran zarpazo, un acto alevoso, prepotente. Pero en Veracruz hubo defensa. Y la cuarta vez que Veracruz fue invadido fue precisamente cuando en 1914, de nuevo, el gobierno estadounidense mandó a una flota para tomar el puerto y el pueblo de Veracruz, en general, hasta comerciantes extranjeros, españoles y desde luego los marinos defendieron el puerto, el ejército y la marina defendieron Veracruz. Por eso conmemoramos este día en que se llevó a cabo ese desembarco y que perdieron la vida el oficial Azueta y el cadete Uribe y muchos más. En esos tiempos nuestro país estaba enfrentando una guerra interna, una guerra sangrienta. Eso fue la revolución, sobre todo a partir del cobarde asesinato de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, y la usurpación de Victoriano Huerta. Esto llevó a que se llevaran a cabo enfrentamientos internos y esto también propició esa invasión de 1914. Es importante recordar aquí que esa intervención estuvo siempre promovida por la ambición de los extranjeros de nuestro petróleo, la gran ambición de siempre, el apoderarse de nuestros recursos naturales y en especial del petróleo. Siempre la amenaza de desembarco. Se llegó a plantear de que en el Golfo de México se iba a crear, auspiciado por el extranjero, una nueva república, un nuevo país, porque desde el porfiriato en el Golfo dominaban las compañías petroleras extranjeras. Aquí recuerdo a quien al paso del tiempo fue el primer secretario de Marina, nombrado por el general Lázaro Cárdenas, a Heriberto Jara, veracruzano, extraordinario. Heriberto Jara fue maderista, revolucionario, constitucionalista,
fue gobernador de este estado. Y cuando el general Cárdenas recupera el petróleo que estaba en manos de extranjeros, escribe en su diario diciendo: recuerdo cuando me visitaba al campamento, porque en ese entonces el general Cárdenas estaba encargado de la zona militar de Papantla, hablo de 1926, y lo visitaba el gobernador de Veracruz y platicaban y veían las injusticias que cometían las empresas extranjeras que dominaban en todo el Golfo de México. Tenían hasta guardias blancas. Cuando el general toma la decisión de expropiar el petróleo, recuerda eso en el 38. Y en 1940, cuando se constituye la Secretaría de Marina, el primer secretario de Marina es Heriberto Jara, un extraordinario revolucionario veracruzano. Honor para las Fuerzas Armadas de México. Ahora, en estos tiempos, no se percibe, afortunadamente, ninguna agresión de ningún país extranjero hacia nuestra patria. Por eso pensamos que las dos instituciones más acreditadas de México, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, nos deben ayudar, como ya lo están haciendo, para resolver el problema grave de la inseguridad y de la violencia. Nos importa la defensa de la soberanía nacional. Nos importa la seguridad nacional. Nos importa la seguridad interior. Pero lo que más nos urge es garantizar la seguridad pública en el país. Por eso es que se propuso una reforma a la Constitución para que tanto el Ejército como la Armada nos ayuden en este propósito. Y ha sido un hecho inédito que se aprobó esa reforma constitucional, no solo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sino en las 32 legislaturas de los estados, de manera unánime, para que con el apoyo, repito, de estas dos extraordinarias instituciones podamos conformar la Guardia Nacional y garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Quiero agradecer mucho
a los dos secretarios, al secretario de Marina, al almirante José Rafael Ojeda Durán, que hoy es reconocido también por su antigüedad. Cuando me tocó decidir quién iba a ser el secretario de Marina, hice una investigación, revisé todos los expedientes y al igual que en el caso del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, todos los reportes, todos los informes que solicité tenían una palabra, un término: incorruptibles. Y esto lo he venido constatando y fue un acierto, porque el principal problema de México es la corrupción. De ahí se derivan otros problemas: la pobreza, la inseguridad y la violencia. Pero lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción política. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la inseguridad, de la violencia, de todos los males que nos aquejan. Por eso, con este apoyo de la autorización para crear la Guardia Nacional, vamos a avanzar, estoy seguro, y vamos a serenar al país. Duele mucho enterarse y tener noticias como estos asesinatos viles de Minatitlán. Todo este fruto podrido, todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista, donde lo único que les importaba era saquear, robar. El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, estaba convertido en un facilitador para la corrupción. Todavía tenemos que enfrentar esa inercia, esa mala herencia, ese fruto podrido, ese cochinero que nos dejaron. Pero vamos a limpiar al país. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad y va a haber justicia. Me canso ganso. Y estoy optimista porque cuento con el apoyo de las Fuerzas Armadas y vamos a constituir la Guardia Nacional, dar el giro de las tareas de defensa a las tareas de seguridad pública, con formación, capacitación en el uso adecuado de la fuerza y sin violar los derechos humanos.
Pero ahora vamos a poder contar, porque es legal, con 230,000 elementos del Ejército que no hacían funciones porque estaban impedidos legalmente de seguridad pública. Y vamos a contar con más de 60,000 elementos de la Secretaría de Marina y con la Policía Federal. Vamos a cubrir todo el territorio. Los ciudadanos van a estar protegidos. Además de esto, ya iniciaron los programas para que haya trabajo y haya bienestar, porque no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. La paz y la tranquilidad son fundamentalmente frutos de la justicia. Ya se está apoyando a los productores para crear empleos. Ya se está atendiendo a los jóvenes que van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Ya no van a ser presa fácil de las bandas de delincuentes. Ya no van a poder los de la delincuencia enganchar a los jóvenes, porque ahora todos los jóvenes de México van a tener garantizado el estudio y el trabajo. Este año ya tenemos un presupuesto solo para pagar a los jóvenes que se capaciten, que trabajen como aprendices, de 45,000 millones de pesos. Para todos los jóvenes. No va a quedar un joven sin oportunidad de estudio y sin oportunidad de trabajo. Esa estrategia nos va a dar resultado porque, repito, se abandonó a los jóvenes. Lo único que se hizo fue tacharlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no se les dio la oportunidad para el estudio y para el trabajo. Ahora estamos pagando las consecuencias. La mayoría de los que pierden la vida son jóvenes. Las cárceles están llenas de jóvenes. Nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes. Y vamos a ir serenando a Veracruz y al país. Otra ventaja que tenemos, que es enorme, es que en Veracruz hay un gobernador honesto. Ya no es como antes, que el problema eran las autoridades, porque no había frontera, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde iniciaba o comenzaba la función de la autoridad. Se mezclaban delincuencia y autoridad. Y eso lo puedo garantizar, ya no sucede en Veracruz. Cuitláhuac García es un gobernador inteligente, con convicciones y sobre todo honesto, un hombre bueno, no de malas entrañas. Y eso importa mucho para garantizar la paz y la tranquilidad a mis paisanos veracruzanos y en todo
el país. Les deseo a los jóvenes cadetes que están ingresando a esta heroica Escuela Naval de Veracruz que se apliquen bien, que se esmeren en el estudio, en el buen comportamiento y que sigan siendo un orgullo para sus padres y hacia adelante un orgullo para la nación, que sean leales a la patria. La lealtad tiene que expresarse cuando se defienden causas justas. Es lealtad al pueblo, lealtad a las instituciones, lealtad a la patria. La lealtad a las personas a veces se convierte en servilismo, en abyección. Lo que importa es ser leal al pueblo y leal a la patria. Que viva la heroica Escuela Naval de Veracruz. Que viva la Secretaría de Marina. Que viva la Secretaría de la Defensa Nacional. Que viva el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Que viva el heroico pueblo de Veracruz. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Estas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del 105 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz.